En nuestro interior llevamos un deseo grande, es decir, en nuestro corazón, el de ser libres. Dios te bendiga, muy buenos días, estamos contentos y agradecidos con Dios. Un feliz sábado tengas en este día. Estamos al día 7 de diciembre y estamos justamente en el 7º día de la semana. Y es para mí un privilegio saludarte donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Que la paz de Dios sea contigo. Hoy estamos disfrutando de la comunión con nuestro Dios. Nos hemos separado de los trabajos seculares y estamos totalmente aquí en relación con nuestro Dios para honrar su nombre y ser con gratitud como una ofrenda de sus hijos aquí en la tierra que llegue hasta el trono de la gracia de Dios. Así es que muy bienvenido al año bíblico y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en este día. Donde quiera que te encuentres, ve para la iglesia, busca la iglesia más cercana y adora a Dios. Serás bienvenido. Así es que estamos allí llegando y proclamando el evangelio de salvación para todas las personas. Suscríbete al canal, comparte el enlace de hoy porque vamos a ver uno de los deseos grandes, preeminentes que están en nuestra vida, en nuestro corazón, el deseo de ser libres. Bueno, vamos a ver este punto del libertinaje que nosotros deseamos a cada momento. Quédate con nosotros, esto y algo más en el estudio de hoy. Hoy tenemos el privilegio de estudiar el libro o la carta del apóstol Pablo a Filemón. Tiene solamente 25 textos y también damos el inicio y la apertura al libro de los Hebreos. Es una carta a los Hebreos importante del apóstol Pablo. Así que quédate con nosotros en el estudio de hoy. Toma nota para que tú seas un estudiante eficiente en este año 2024. Estamos a punto de terminar. Mira, nos van quedando ya 3 semanas. Y justamente estas 3 semanas se pasarán así tan rápidamente y estaremos dándole la victoria a nuestro estudio del año bíblico, agradeciendo a Dios porque cada mañana Él ha sido fiel con nosotros de encontrarnos con su palabra y poder regocijarnos, saborear, comer la palabra de Dios en nuestra vida. Así es que agradezco a Dios por tu sintonía. Gracias a ti que te encuentras en El Salvador, Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá. Mira, Costa Rica, Dios te bendiga. Los hermanos de México que están allí, los hermanos que están aquí también en Sudamérica, en Argentina, Perú, Bolivia. Óyeme, está grande la familia de Dios. También los hermanos que están aquí en el estado de Virginia y aquí de estos 50 estados donde la señal llegue. Dios te bendiga. Tienes a un amigo donde quiera que te encuentres, comparte el enlace. Hemos estado viendo los días en los cuales estamos viviendo, que son los días previos a la venida de nuestro Salvador Jesús. Es por eso que es muy importante que tú y yo escudriñemos las Sagradas Escrituras. Hoy estamos estudiando, recuerda, el año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio para que tú vayas y puedas verificar lo que Dios tiene para tu vida y que puedas correr el camino de la santificación con autoridad, poder, confianza de parte del Espíritu Santo cada día en las manos del Creador. Así es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de este día sábado por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo. El sol está saliendo. La temperatura está bastante fría. Estamos gozando de una temperatura alrededor de los 17 grados Fahrenheit. Y así es que te damos gracias porque tú estás con nosotros. Posiblemente al salir de nuestros hogares sentimos el frío que pega a nuestra piel. Pero de una u otra forma te damos gracias porque tú tienes el control de nuestra vida y nos puedes mantener con vida. Gracias por cada familia que está allí en sus hogares, las familias que están preparándose para ir a adorar tu nombre. Te damos gracias porque en este momento queremos adorar tu nombre, darte la honra y la gloria porque tú has sido fiel con nosotros los 6 días que ya pasaron. Y en este día sabemos, por un escrito está, que este día tú estás con nosotros y nosotros contigo, de una forma de adoración a gratitud de corazón hacia ti como Creador, para que tú nos puedas dar tu bendición y así proseguir el camino de la santificación, glorificando tu nombre a través de nuestro ser. Perdona nuestros pecados, límpianos y que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros en el estudio de hoy. Te lo pedimos, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sabes que
cuando estaba estudiando, el estudio de hoy es único, así es que asegúrate que lo vas a compartir con todos tus amigos, ¿sí? Para ti, hermano, que estás compartiendo por grupos de WhatsApp, hay muchas personas que no se han suscrito al canal y sin embargo están siendo edificadas del año bíblico por vía WhatsApp o por Facebook, los hermanos que están compartiendo el enlace por vía Facebook. Así es que Dios te bendiga y sigue adelante proclamando el evangelio de salvación. Todos somos portavoces de las buenas noticias. Con un escrito está que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. El libro o la carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta personal. Mira, así es que estés muy atento porque esto te va a dar un incentivo más allá en la vida espiritual. Tú que estás conociendo a Dios, vas a ver los propósitos de Dios. Aun cuando tú no sabes, Dios los va a encaminar para gloria de Dios y de beneficio para muchas personas. Te voy a dar un detalle así importante. La carta a Filemón, el apóstol Pablo, es una carta personal. No es una carta dirigida a la iglesia. Mira qué interesante es esto. Voy a abrir un paréntesis para que entendamos. Solamente tiene 25 versículos o 25 textos. La carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta personal. No es una carta como las anteriores a una iglesia, ¿sí? Es una carta personal. Sin embargo, el capítulo 1, Pablo se presenta, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón. Mira, hermano amado y colaborador nuestro, a la amada hermana Afia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestros padres, nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mira la presentación del apóstol Pablo, interesante. Pablo se hace referencia, ¿sí?, que es prisionero de Jesús. Interesante. Es una carta que está escribiéndole a Filemón. Es una carta personal. Pero te voy a decir algo importante. El apóstol Pablo nunca supo él ni se dio cuenta de que la carta que él escribió personalmente al hermano Filemón iba a quedar dentro del canon bíblico. Interesante es esto. Sí, ¿te imaginas que Pablo hubiese sabido que esta carta personal hubiese él sabido que iba a ser dentro del canon bíblico y que muchas personas hoy, millones y millones de personas estudian esta carta que Pablo le escribió a Filemón? Posiblemente si lo hubiese sabido, si hubiese sentido un poquito nervioso. ¿Qué escribo? ¿Qué voy a poner? Si en las edades futuras muchas personas van a ver mi carta personal a mi hermano en la fe, que es a Filemón. Óyeme, ¿qué acontecería si tú escribes una carta y tú supieras hoy en la actualidad que muchas personas, millones de personas van a ver esta carta en un futuro? Bueno, tú buscarías las palabras allí. ¿Y qué voy a escribir? Posiblemente tuvieras una presión emocional porque no sabrías cómo conducirte en términos de tantas personalidades y culturas. Pero sabes que esta carta quedó, dentro del círculo del canon bíblico porque hay una enseñanza grande y poderosa que solamente se deja ver aquí en esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Interesante, así que quédate con nosotros porque vamos a ver esto. Cuando yo me introduje en el audio de hoy, todos compartimos un deseo y ser libres de algo que llevamos en nuestro corazón. Queremos la libertad. Y tú dirías, bueno, ya estoy en Cristo y soy libre. Sí, pero sabes que cuando estamos en Jesús somos libres para gloria de Dios. Pero nos convertimos, en siervos y servidores de nuestro Dios. Y a pesar que mientras esperamos la total libertad y transformación cuando Jesús aparezca, posiblemente algunos, y esto voy a decir que es muy importante lo que vas a escuchar, algunos llevaremos, una enfermedad. ¿Sí? Esto no nos quitará la salvación de nuestra vida.
Otros llevarán un vacío grande, aunque fue lleno por la presencia de Dios, pero la cicatriz llegó allí. Esto se va a borrar totalmente cuando tú y yo estemos y cuando veamos a Jesús viniendo en las nubes de los cielos por nosotros. Seremos transformados totalmente. Sin antes, llevaremos tribulación, momentos, ¿sí? Llevaremos lágrimas en momentos, y de esas lágrimas nadie las quiere derramar. Pero estamos caminando en este mundo lleno de pecados, sin dejar de pasar por alto que cada vez que estamos viviendo, Dios nos da la fortaleza para vencer cada día y así ser servidores y siervos de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, hay un deseo grande de ser libres. Estaré hablando para alguien que quiere ser libre del alcoholismo, de la drogadicción. Quieren ser libres y no pueden. Se lo imaginan y no pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos. Bueno, la esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo, habían, diría yo, alrededor de unos 120 millones de esclavos, todo lo que era Roma. Y diría yo, esto es interesante lo que te voy a decir, porque Filemón en realidad vivía en vamos a decir así, en un lugar llamado Colosa, ¿sí? Que estaba ubicado en la zona de Frigia, en la sección de Anatolia que corresponde a la Turquía de hoy. Sin embargo, hoy no hay una ciudad actual allí hoy. No hay, solo hay ruinas de esas ciudades que prevalecieron en un tiempo y más ahora no están más. Allí estaba Filemón. Filemón era un hombre adinerado y que tenía muchos siervos y esclavos. En el tiempo de Pablo, él trata mucho de la esclavitud. ¿Por qué? Porque eran las personas que estaban en bajo de dominio, bajo patrones, bajo una esclavitud. No como la que conocemos hoy, porque alguien decía, mira lo interesante. Voy a hacer este paréntesis para que entendamos la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón es un hombre hacendado, de dinero, millonario. Tenía muchos esclavos, y alguien compartía algo y decía en su lamento, en su cansancio, ay, somos esclavos aquí. No, en realidad el tiempo de los esclavos pasó. Si tú te encuentras en Centroamérica o Suramérica o Estados Unidos, el tiempo de los esclavos ya no existe. Si tú te sientes allí, bueno, algo te está agobiando emocionalmente y esto te está perjudicando a ti. Porque sabes que hoy justamente, sí, la semana terminó y en la semana tú pudiste haberte levantado y decidir, bueno, no voy al trabajo, y siempre Dios iba a proveer el pan de cada día para ti y no podías ir al trabajo. Pero en el tiempo de la esclavitud tú no tenías dominio ni poder sobre ti. Tenías que levantarte. Tus hijos, ¿sí? Alguien los tenía que dominar y no tú. Esto es más grande de lo que tú piensas. Ese era un esclavo y te puedo dar muchas referencias, pero la dejamos en corto allí. Bueno, el versículo 4. Siempre doy gracias. Mira la demostración del apóstol Pablo a Filemón, esta carta especial. Siempre doy gracias a mi Dios, recordándote en mis oraciones. Recuerdas que es una carta personal. Lo habla en singular. Recordándote en mis oraciones, porque oigo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todos los santos. Se está tratando del apóstol Pablo a un amigo en la fe, es decir, a Filemón. Interesante. Si tú ves, el texto se está dirigiendo de uno a uno, no de uno a plural, sino dice, siempre doy gracias a mi Dios, recordándote en mis oraciones, porque oigo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todos los santos. Oro para que seas activo en compartir tu fe, para que tengas pleno conocimiento de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos gran gozo y consuelo en tu amor, porque por ti, hermano, ha sido confortado el corazón de los santos. Mira qué interesante es esto. Voy a explicar un poquito este texto porque me llena de mucha motivación en la fe que comparto hoy contigo y de la fe en el Señor que estoy seguro que cada mañana Dios nos da
por un escrito está: cada misericordia. No somos dignos, pero Dios nos la da allí. Y esto gracias al sacrificio de Jesús que vino por medio de nosotros. Y mira, dice acá: oro para que seas activo en compartir tu fe, para que tengas pleno conocimiento de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Interesante, del pleno conocimiento. Sabes que una de las funciones y el propósito del año bíblico, hoy en este año 2024, es que tú y yo seamos llenos completamente del conocimiento, ¿sí?, del bien que Jesús quiere de nosotros. El estudio de la palabra de Dios para todo aquel que va con un corazón, diría yo, dispuesto a encontrarse con la palabra de Dios y encontrarse con la persona redentora que es Jesús en nuestra vida, lo vamos a encontrar. Yo espero que tú nunca vayas a la palabra de Dios para preparar así, diría yo, comentarios bíblicos en contra, en discusión, para ofender o para redactar tus creencias. No, porque tú no estás, alguien decía, estamos defendiendo la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios no necesita defensa alguna. No, la palabra de Dios por sí misma es tan poderosa que ella no necesita que alguien la defienda. Ella se defiende por sí misma, ella se contesta por sí misma, porque es la palabra del Dios eterno, creador de todo el universo y creador de tu vida y de mi vida. Así es que, ahora, entonces, ¿qué hacemos en el estudio? Bueno, somos privilegiados en estudiar el testimonio de mi Salvador Jesús. ¿Y qué es un privilegio? Algo que no te amerita a ti y lo obtienes únicamente por gracia. Así es que nunca vayas a la palabra de Dios obteniendo, ¿sí?, consejos para atacar a otra persona o para poder defender tu creencia. El propósito del año bíblico es presentar a nuestro Dios como creador, a Jesús como el redentor de nuestra vida que hizo sacrificio por nosotros, y al Espíritu Santo el que acomoda nuestras vidas para glorificación de nuestro Dios. Qué interesante. Y aquí está este hombre, mira. Versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogarte por amor, yo Pablo, anciano y además ahora preso por Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Voy a comentar al respecto y con esta introducción cierro a Filemón y nos ingresamos en el estudio de la carta a los Hebreos. Sin antes quiero terminar con lo siguiente. Mira, aparece el nombre allí de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo de Filemón. Y parece ser la historia bíblica. Mira, los patrones y los dueños hacendados, millonarios, siempre tienen su salida, ya sean de negocios, o ya sea de personal, o ya sea de vacacionar con su familia. En este momento, Filemón parece ser que sale. Y Onésimo aprovecha de que Filemón no esté. Y él se escapa como esclavo. No se sabe el contrato de su esclavitud, cuánto le faltaba, pero se da una escapada y corre tanto, cruza toda la ciudad, llega hasta Roma y se encuentra con Pablo y escucha al apóstol Pablo predicando. Y dice el apóstol Pablo: somos libres en el Señor. Pero los ojos de Onésimo casi se le salían, porque miraba a un hombre predicando que era libre en Cristo, pero lo ve encadenado, con las manos atadas. Y a Onésimo le llama la atención y dice: ¿cómo es posible que este hombre esté predicando que es libre y que esté tan contento y alegre cuando está encadenado? Y yo, dice Onésimo, que vengo ya millas corriendo, vengo fugitivo de mi patrón, de mi amo, y pertenezco a una esclavitud que no me deja en paz. Aunque me he retirado de allá de la hacienda de mi trabajo, siento que la esclavitud va conmigo. ¿Cómo podré ser libre? Y sabes que se acerca donde el apóstol Pablo
y le dice cómo yo puedo ser libre. Y es allí donde Pablo, sí, aún encadenado en las prisiones, en ese momento, le presenta el evangelio de salvación a Onésimo. Y Onésimo lo acepta a Jesús. Óyeme, y es por eso que el texto dice, Onésimo yo lo engendré en mis prisiones. Es decir, lo ganó para Jesús. Aun cuando estaba encadenado el apóstol Pablo, gana a los hijos de Dios. Te quiero compartir algo importante. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya sea que estés en dificultades familiares, económicas o de salud, en las dificultades más profundas, hay medios donde tú puedes ganar personas para gloria de Dios. Sí, el Hijo de Dios no se detiene. Aquí está el apóstol Pablo, encadenado, prisionero. Alguien podrá decir, bueno, estar preso, encadenado, no hay palabras. Bueno, el apóstol Pablo, porque estaba Dios con él, esto no le estorbaba, no le era dificultoso. Aquí había momentos, y esto no era porque no era humano, ¿cómo no? Posiblemente hay momentos, diría yo, que sentía pavor, en el sentido de que no era libre así como tú y yo nos encontramos ahora, pero no le perjudicaba en exaltar a Dios. Y muchos serán convertidos por el testimonio y la predicación y exhortación del apóstol Pablo. En este caso fue Onésimo. Interesante. Muchas personas han llegado por ver a personas, y yo puedo contarte testimonios grandes en la vida personal que he vivido con personas que aún en el estado más difícil, óyeme, ganan personas para Cristo. Comparten el evangelio. En medio de las cortes comparten literatura. Y no importando que sean acusados, ellos están siempre viendo la misión a la cual han sido llamados para exaltar a Jesús. ¿Sí? Personas de las leyes obteniendo literatura para estudiar la palabra de Dios. Mira, esto es grandioso. Viendo a personas en las cortes, ¿sí?, compartiendo la literatura. Es decir, personas que están guiadas por el Espíritu Santo y que el enfoque lo tienen claro de compartir el evangelio. No importando cuando ellos estén dentro del proceso, ellos están glorificando a Dios. Y en este caso, Pablo, diría yo, le da un crédito. Sí, apoya tanto, intercede tanto por Onésimo y le escribe una carta a Filemón. Le dice, en un tiempo fue inútil este hombre para ti porque se corrió, sí, salió, se fue de la esclavitud, pero ahora yo te lo envío. Y yo reconozco, le dice el apóstol Pablo, que tú has crecido en la fe y estoy orando por ti. Mira, los otros textos dice, tú que me conoces, recíbelo a él como si me recibieras a mí, dice el apóstol Pablo. Óyeme, esto es grande. Segundo punto, mira, si algo te debe, es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, si algo te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta. ¿No fue esto lo que pasó Jesús con nosotros? Tú y yo éramos deudores y teníamos que morir, porque el pecado demandaba muerte y tú y yo teníamos que morir. Pero Jesús dice, óyeme, la cuenta de José, que sea sobre mí. La cuenta de Daniel, que sea sobre mí. Sí, la cuenta de Luis, que sea sobre mí. Del nombre que tú llevas hoy, dice Jesús, esa cuenta que tú tienes, yo la pagué por ti. El apóstol Pablo dice, Onésimo, si te debes algo, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Por eso la carta de Filemón quedó escrita dentro del canon bíblico, porque fue una carta personal del ministro a un miembro, a un millonario, a un hombre que era riquísimo, pero quedó dentro del canon bíblico. Porque en este momento se refleja el amor de Jesucristo para nosotros. La cuenta que todos y nadie puede pagar, ¿sí?, Jesús la pagó. Mira, cuando yo estoy estudiando esto, me da nostalgia de tanta alegría. Porque tú y yo no debemos, posiblemente, si debes miles de dólares, si debes 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que sea, ya sea en la moneda del país en el cual tú estás residiendo hoy, ¿qué pasaría si alguien dice, oye, la cuenta que tú tienes, yo la cancelo, está a cargo mío, ponlo a mi cuenta?
posiblemente no estarías tan agradecido porque tal vez no debieras tanto. Pero la paga del pecado, que es la muerte, Jesús la pagó por nosotros. Agradezco a Dios porque Él nos redimió. Y por eso está escrita esta carta a Filemón. Ahora cerramos Filemón. Importante. Qué privilegio lo que vimos. Que Pablo, sí, está diciendo lo mismo que Jesús dijo. Vino y nos cubrió esa cuenta tan grande. ¿Costó la sangre de Jesús? ¿De cuál esclavitud tú quieres ser libre hoy? ¿Por qué no le dices a Dios en este día sábado? Estoy aquí, yo quiero ser libre. Y aun cuando nadie te ve que estás encerrado en unas paredes o encadenado, eres esclavo de la vida que llevas. Mira, de la vida de qué? Del alcohol, de la drogadicción, involucrando el cigarrillo en todos sus aspectos. La pornografía que te daña a ti. En todos los aspectos. Esclavos de malos pensamientos, y nadie te ve, pero hay un ojo que escruta todo lo que pasa en ti, y estás sabiendo cuando los pensamientos tú los estás echando a andar en tu mente. Sos esclavo. Yo te digo hoy en este día sábado, Dios tiene el poder para liberarte de todo esto. Solamente Él tiene que contar con tu decisión y decirle: tú, a mi Salvador Jesús, acepto que tú quieres pagar mi cuenta. Soy inmerecedor, pero aquí estoy. Y Él pagará la cuenta tuya. Libro de Hebreos. Carta del apóstol Pablo, como actor inspirado por el Espíritu Santo, se está dirigiendo a Hebreos. Capítulo 1. En el pasado Dios. Mira qué interesante. ¿Qué diferencia hay cuando Pablo se dirige a un grupo, a una iglesia grande, cuando se dirige a una persona personal? Mira cómo comienza el capítulo 1. El creador del universo. Interesante. En el pasado, Dios habló de muchas maneras, o muchas veces, y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Interesante. ¿Cómo habló Dios en el pasado? Voy a ir comentando algunos puntos importantes. El texto es claro y dice que Dios habló muchas veces. En veces nosotros pensamos que Dios, habló una vez y ya. No, habló muchas veces. Sí. Y de muchas maneras. ¿Qué son maneras? Formas. Habló de muchas formas. Y tú dirías, cuando estamos introduciéndonos allí, por eso que yo siempre te digo, ponte atento, tú que sos presentador de la palabra de Dios o estás iniciando a conocer de Dios, atento porque esto te va a ayudar tanto. Muchas veces. ¿Cuántas veces habló en el pasado Dios a su pueblo? Bueno, interesante. Podemos llenar libros de cuántas veces Dios habló. Muchas veces y de muchas maneras. Mencionemos algunas de las veces y de las formas que los hizo o de la manera que Dios lo hizo. Por ejemplo, mira, Dios, sí, habló cuando Abel y Caín, sí, presentaron la ofrenda y queda registrado cuál aceptó Dios y cuál no. Interesante. Otra de las maneras que Dios habló fue por medio de Abraham. Y podemos contar todos los personajes. También habló de muchas maneras y muchas veces por Enoc. ¿Recuerdas a Enoc? Un hombre que solamente vivió 365 años en este planeta Tierra y desapareció porque la comunión de él era con Dios y tanto era su relación con Dios día a día que Dios se lo llevó sin pasar la muerte. Enoc representa a los hijos de Dios, que estemos vivos cuando Jesús venga y no pasaremos ese momento de la muerte, la cual se le llama sueño en la Biblia. ¿Sí? Muchos de nosotros no pasaremos ese momento de la muerte porque estaremos vivos cuando Jesús venga.
Bueno, el apóstol Pablo dijo, y nosotros los que vivimos, él se contaba que iba a estar vivo cuando Jesús viniera. Pero ya fue el descanso, el apóstol Pablo, el que escribió a Hebreos. ¿Sí? Ahora, ¿te imaginas que si esto lo pensó el apóstol Pablo, tú y yo que estamos ahora más cerca, todas las señales se vieron? Esa es mi fe. Si tú vas al descanso confiando de que podemos ver a Jesús en nuestros días, bueno, alabado sea Dios si así pasa. Y si no, prepárate siempre, mantente velando para que cuando la muerte toque la puerta de tu vida, tú estés preparado y vayas al descanso confiando en las promesas de mi Salvador Jesús. Interesante. Y levantarnos juntamente con todos los héroes de la fe, con el apóstol Pablo y todos los hijos de Dios que creyeron en la promesa de Jesús y fueron al descanso, se levantarán para recibir a nuestro Salvador Jesús. Esto lo vimos en Colosenses cuando pasamos en ese estudio importante. Segundo, mira qué importante es esto. Pero en los últimos días, habló muchas veces y de muchas maneras o de muchas formas en el pasado por nuestros padres. Mira, mediante nuestros padres los profetas, sí. ¿Qué era un profeta? Samuel, profeta, sí. Abraham, óyeme, profetas. Y podemos mencionar todos los profetas, sí. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Óyeme, todos los profetas podemos mencionar allí. Profeta Daniel, profetas grandes, Ageo, Sofonías, Habacuc, Abdías. Todos esos profetas. O sea, Dios habló mediante ellos, por medio de los profetas, muchas veces y de muchas maneras. Interesante es esto. Ahora, versículo 2. Pero, mira qué interesante. Pero, en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo el universo. Interesante. Habló de muchas maneras, de muchas formas, muchas veces, mediante los profetas. Pero ya en los últimos días, dijo Dios, el último llamado tan grande, voy a enviar a mi Hijo para que muera y pueda saldar la deuda tan grande del universo que es el pecado. Nadie la podía pagar. La pluma inspirada revela de que ángeles estaban prestos, atentos a que se delegaran ellos a venir a dar rescate por el humano, pero no calificaba el sacrificio de los ángeles porque el pecado era tan grande que demandaba la sangre de uno de la eternidad, de la deidad y de la Trinidad. No lo podía cubrir. El saldo, la cuenta del pecado, no la podía cubrir una criatura. ¿Recuerdas que los ángeles son creados? ¿Cómo tú y yo somos creados? Los ángeles son creados. La demanda del pecado para ser perdonada no la puede cubrir ninguna criatura. Nadie. Y es por eso que en este libro de Hebreos ponte atento, porque mira, en el libro de Hebreos vamos a ver el tema del santuario. El tema del santuario único, ¿sí? Y podemos ver a Jesús oficiando en el reino de los cielos, pasando del lugar santo al lugar santísimo en el estudio del libro de Hebreos. Así es que no te pierdas cada contenido del año bíblico en el libro de Hebreos. Quédate atento, comparte el enlace. Es un tema posiblemente no predicado mucho en diferentes denominaciones, pero lo vas a ver a la luz de la Biblia. Así es que atento, porque aquí hay palabra de Dios. Segundo, es que superior a los ángeles, versículo 4, mira, llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de Jesús. Llegó a ser más alto que los ángeles, a pesar que vino a la tierra, tomó la forma humana, pero dice el texto, llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo? Una pregunta interesante. El primogénito de Dios, versículo 6. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito,
en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En cambio, al Hijo le dice, Dios, tu trono es eterno y para siempre cetro de equidad y cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, pero eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También le dijo, tú, Señor, el principio, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Mira, tratándose de mi Salvador Jesús. Interesante, porque te puedo decir un ejemplo acá, que esto da cabida bastante a lo que estamos estudiando. ¿Sabes qué? Algunas creencias, el apóstol Pablo está diciendo, Jesús, Él hizo la creación, el universo. Si tú estás viendo del versículo 6, estás estudiando hasta el versículo 13, el apóstol Pablo dice, por Él fueron creados. Esto dijo Dios de Jesús. A pesar que vino a ser encarnado y a nacer y llevar una vida así de sangre y huesos, pero sin pecado, perfecto, fue tentado en todo, sin pecado. Posiblemente hay algunas personas que dicen que Jesús fue, sí, no solamente fue un hombre importante, un profeta. Lastimosamente no han estudiado la palabra de Dios, que por Él fueron hechas todas las cosas que tú ves. El venir a introducirse y agarrar la humanidad solamente fue para poder alcanzarme a mí y alcanzarte a ti. De otra forma, mira, solamente, te voy a poner un ejemplo y está escrito en la palabra de Dios. Jesús, mi Salvador, solamente estuvo 3 años y medio y el mundo ya no lo podía resistir. Y esto que tomó la humanidad, mira, tomó la humanidad 100% humano y 100% divino. ¿Te imaginas que Jesús hubiese venido sin obtener la humanidad? El mundo actual no lo puede resistir. Ni un segundo. Su gloria no puede. Tú no sabes los cambios. Mira, si pudiéramos imaginar hasta dónde llegó Jesús para alcanzarte a ti y a mí, no habría nada que pensar o vacilar en entregarnos a Él. Una de la Trinidad, uno de ellos, creador de todo lo que vemos, ¿cómo vino a tomar forma de nosotros solamente para alcanzarme a mí? Por eso, mira, tú conoces, te voy a dar un poco de historia, porque la salvación, el capítulo 2, tú puedes estudiar esto. Gustó la muerte por todos. Jesús gustó la muerte por todos. Y quiero cerrar con el capítulo 2, que está muy importante y yo espero que tú lo estudies. Mira, te voy a hacer historia. Un poquito con un escrito está. Jesús se reconoce que era uno de los carpinteros. ¿Sí? Trabajaba con la madera con su padrastro, es decir, con José, el esposo de la Virgen María. Allí trabajaba con la madera. Y cuando lo miraban, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, cuando tú te sientes cansado, mira, el capítulo 2 dice, por eso es bien importante que tú estudies. Tenemos a alguien que nos simpatiza a nosotros, que comparte, nos conoce a nosotros. El capítulo 2 da a conocer de que tenemos a Jesús que sí nos conoce a nosotros. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús hubo un momento que se sintió cansado, posiblemente allí. Le daba hambre, comía, ¿sí? Comía a la mesa con José, con la Virgen María, comía allí a la mesa. ¿Te imaginas? Pudiéramos pensar en todos los ingredientes que él comía, ¿sí? Claro, vamos a tomar esto muy sentido, muy en claro, que él no le puso en su cuerpo, no, él estaba, recuerdas que en el libro
de Levíticos capítulo 11 dejó seleccionado todos los alimentos para los hijos de Dios y para toda la criatura. Para ti, tú dirías, bueno, yo no tengo ningún compromiso con la iglesia. Bueno, el alimento quedó escrito para ti. Ahora, si tú a las alturas de hoy le pones todo a tu cuerpo, bueno, es porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Pero escrito está que no todos los animales son buenos. Es decir, cuando Jesús estaba a la mesa con sus padres, había una alimentación guiada por Dios con estos padres que Dios preparó, como lo era José y la Virgen María. Estaban allí juntos disfrutando. ¿Le daba sueño? Sí, como tú y yo nos da sueño. Interesante. Podemos pensar tanto de lo que nosotros padecemos humanamente. Jesús fue tentado en todo, pero el pecado no tuvo poder sobre él, sino que Jesús tuvo la victoria porque estaba dependiendo del Padre. Mira qué interesante es esto en el capítulo 2. Quédate porque vamos a estudiar contenido del capítulo 2 en el siguiente audio y pasamos al capítulo 3. Si Dios así lo permite, esto será el día de mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en este día y que todos juntos podamos adorar tu nombre. Concédenos tu gracia y sobre todo que podamos obtener la bendición tuya de poder sentirnos contentos, agradecidos, glorificando tu nombre en este día sábado. Bendice a cada hijo tuyo, a cada familia que se da cita hoy a cualquier lugar geográfico donde está tu pueblo, tu iglesia, el cuerpo tuyo que es la iglesia, glorificando tu nombre. Gracias por ser parte de nuestra gratitud y alegría porque nos das cada mañana el incentivo de poder estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos. Concédenos tu gracia por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y maravilloso día sábado. Bendiciones.